La niña pobre consoló a un niño perdido que lloraba bajo la lluvia y lo llevó a casa. Horas después, llegaron decenas de superdeportivos. Era su padre multimillonario, desesperado por encontrarlo. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. La lluvia azotaba aquella tarde de octubre en Meadowbrook, un pequeño pueblo a las afueras de Boston. Emma Miller, de 7 años, pegó la cara al cristal agrietado de su diminuta casa de alquiler, observando cómo la tormenta descargaba su furia sobre su tranquila calle. «Emma, cariño, aléjate de ahí», la llamó su madre, Sarah, desde la cocina, calentando su modesta cena de sopa enlatada. Sarah trabajaba en 2 empleos, por las mañanas en el bar, por las tardes limpiando en el hospital. Pero nunca era suficiente. Aún así, se aseguraba de que a Emma nunca le faltaran calor y amor. Pero Emma no estaba escuchando. A través de la lluvia vio algo que la dejó helada. Un niño pequeño, tal vez de 5 años, tambaleándose por la acera, empapado, llorando con tanta fuerza que todo su cuerpecito temblaba. Llevaba ropa cara, una chaqueta azul marino, zapatos de cuero. Pero estaba solo en aquella tormenta terrible. «Mamá, hay un niño afuera», gritó Emma corriendo ya hacia la puerta. Antes de que Sarah pudiera detenerla, Emma se lanzó a la lluvia. El agua helada la golpeó con fuerza, pero no le importó. El niño se había desplomado junto a su verja oxidada, con la cara enterrada en las manos. «Oye, ¿está bien?» Emma se arrodilló a su lado y le tocó el hombro. Sus ojos verdes estaban muy abiertos por el terror. «No llores, ahora estás a salvo». «No encuentro a mi papá», sollozó. «Estaba con mi niñera en el parque. Vi un perrito y lo seguí, y ahora estoy perdido». El corazón de Emma se encogió. Ella había perdido a su propio padre por cáncer 2 años antes. Sabía lo que era el miedo. «Ven conmigo, mi mamá te ayudará». Lo arrastró bajo la lluvia hasta su puerta, donde Sarah, atónita, ya agarraba toallas. «Dios mío, Emma». Sarah los envolvió a ambos. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó con suavidad al niño. «Tommy Harrington». El nombre no les decía nada, pero su ropa parecía cara. Sarah calentó más sopa e hizo un sándwich de mantequilla de cacahuete. El niño comió con hambre mientras Emma lo arropaba con su manta especial, la de conejitos que le había regalado su padre. «No te preocupes», dijo Emma, tomando a Tommy de la mano. «Mi mamá es la mejor. Esta manta ahuyenta las pesadillas». Tommy la miró con confianza absoluta. «¿Eres un ángel?». Emma soltó una risita. «No, tonto, soy solo Emma». Durante 2 horas, Emma se quedó con Tommy. Le enseñó sus libros, le contó historias, lo hizo reír. Sarah los observaba desde la cocina, el corazón hinchado de orgullo, aunque preocupada por la familia del niño, seguramente desesperada. Entonces lo oyeron. Motores. Muchos motores potentes y caros. Emma corrió a la ventana y se quedó boquiabierta. Por su humilde calle avanzaba una caravana de SUV negros y coches de lujo. Mercedes, Bentleys, al menos una docena de vehículos, los faros cortando la lluvia. «Mamá, ven a ver». Los coches se detuvieron justo frente a su casa. De ellos bajaron hombres con trajes, y entonces destacó uno entre todos. Alto, de poco más de 30, con el traje de negocios empapado, el pelo oscuro pegado a la frente, el rostro retorcido por un miedo desesperado. Estaba gritando el nombre de Tommy. Sarah abrió la puerta. Los ojos del hombre se clavaron en ellos. «¡Tommy!», bramó. «¡Papá!», gritó Tommy, zafándose y echando a correr. El hombre subió los escalones de un salto, cayó de rodillas y estrujó a Tommy entre sus brazos. Sollozaba. Aquel hombre poderoso lloraba como un niño mientras abrazaba a su hijo, comprobando si tenía heridas, besándole el cabello. «Oh, Dios. Gracias, Dios. Tommy, pensé que te había perdido para siempre». Emma miraba con lágrimas en los ojos. Por fin, el hombre alzó la vista hacia ella y hacia Sarah.
la gratitud desbordando su expresión. Salvaste a mi hijo. Llegaron más vehículos, furgonetas de noticias, equipos de cámaras. El hombre se puso de pie, aún con Tommy en brazos, y examinó su humilde casa, el pijama descolorido de Emma, el uniforme gastado de Sarah, la pintura descascarada, la ventana agrietada, la verja oxidada. Algo le cruzó el rostro. Una decisión. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad a Emma. Emma Miller, señor. Emma Miller, repitió como si fuera un juramento. Me llamo Richard Harrington. Acabas de salvar lo más preciado de mi mundo. Sus ojos se intensificaron. Y te prometo, Emma Miller, que tu vida no volverá a ser la misma. Mientras llevaba a Tommy hacia los coches, se volvió y cruzó la mirada con Sarah. Volveré mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Luego desaparecieron, dejando a Emma y a Sarah en el umbral, mirando la calle vacía que ya nunca volvería a verse igual. Emma aún no lo sabía, pero aquel sencillo acto de bondad acababa de poner en marcha acontecimientos que cambiarían todo su mundo. Por ahora, mientras Sarah la abrazaba con fuerza, Emma solo podía pensar en las últimas palabras de Tommy. ¿Te volveré a ver, Emma? Y en la mirada final de Richard Harrington, que prometía que sí, sin duda volvería a verla. A la mañana siguiente, amaneció con un sol radiante, como si la tormenta jamás hubiese ocurrido. Emma se sentó en la pequeña mesa de la cocina, empujando los copos de cereal fríos en el cuenco, incapaz de dejar de pensar en Tommy y en su padre. «Mamá, ¿crees que hablaba en serio con eso de volver?», preguntó Emma. Sarah se sirvió café en una taza desportillada, con el gesto pensativo. «Cariño, la gente rica como él vive en otro mundo. Dicen cosas en el momento». Le acarició la mejilla con suavidad. «Pero lo que hiciste fue hermoso. Pase lo que pase». A las 10 el acero en punto, 3 SUV negros se detuvieron frente a la casa. El corazón de Emma dio un brinco. Richard Harrington bajó del coche, pero a la luz del día parecía distinto, afeitado, con un traje impecable que probablemente costaba más que el alquiler anual de la familia. Aún así, mantenía aquella misma intensidad en los ojos. Tommy saltaba a su lado, sujetando su mano, sonriendo cuando vio a Emma a través de la ventana. Sarah abrió la puerta con nerviosismo. «Señor Harrington». «Por favor, llámeme Richard». Su voz era cálida, pero transmitía una autoridad que hizo que Sarah se irguiera. «¿Puedo pasar?». Se sentaron en la diminuta sala de estar, Richard luciendo desmesuradamente grande en su gastado sofá. Tommy corrió de inmediato hacia Emma, abrazándola con fuerza. «Le conté todo a papá, cómo me salvaste y me diste tu manta especial». Los ojos de Richard recorrieron el hogar, analizando cada detalle con una expresión que Emma no lograba descifrar. «Señora Miller, quiero ser muy directo con usted. Lo que su hija hizo anoche. La mayoría de la gente habría mirado a otro lado, pero Emma no dudó. Ella tiene algo raro». Hizo una pausa. «Me gustaría retribuir esa bondad». Sarah se puso rígida. «No necesitamos caridad, señor Harrington. No es caridad, es gratitud». Richard sacó una carpeta. «He hecho algunos arreglos. Primero, quiero crear un fondo fiduciario para la educación de Emma. Una beca completa hasta la universidad, en cualquier escuela que ella quiera». La taza de café tembló en la mano de Sarah. Eso es demasiado. Segundo, he pagado el saldo restante de esta casa y he transferido la escritura a su nombre. Es suya, libre y sin deudas. Sarah se levantó bruscamente. «No, absolutamente no. No sé qué clase de juego es este». «Mamá». La pequeña voz de Emma cortó la tensión. «Tommy quiere ser mi amigo. ¿Está bien?». La habitación quedó en silencio. Richard miró a su hijo, luego a Emma, y algo se suavizó en su rostro. «Señora Miller, perdí a mi esposa hace 3 años, la madre de Tommy. Cáncer. Desde entonces han sido niñeras, guardaespaldas y una casa enorme y vacía.
Su voz se quebró levemente. Anoche, al ver a su hija consolar a mi hijo, al verla darle su propia manta, vi algo que no había visto en años. Bondad humana genuina, sin agenda. Sara volvió a sentarse lentamente, con lágrimas en los ojos. No intento comprarla, continuó Richard en voz baja. Intento agradecerle y, tal vez, miró a Tommy y Emma que hojeaban libros juntos. Tal vez darles a nuestros hijos algo que ninguno de los dos ha tenido en mucho tiempo. Una amistad real. Sara se secó los ojos. No sé qué decir. Diga que lo pensará. Richard se puso de pie. Hay algo más. Mi empresa está abriendo un centro comunitario aquí en Meadowbrook. Quiero contratarla como directora, con todos los beneficios, un salario 3 veces mayor al que gana ahora. ¿Por qué?, susurró Sara. Porque hace todo esto. Richard miró a Emma, que hacía reír a Tommy con una voz graciosa. Porque su hija me recordó que aún existe el bien en este mundo. ¿Y por qué? Volvió a mirar a Sara con los ojos atormentados. Sé lo que es perderlo todo. Si puedo evitar eso para alguien más, especialmente para alguien que salvó a mi hijo, entonces tal vez pueda dormir tranquilo por la noche. Cuando Richard y Tommy se prepararon para irse, Tommy abrazó a Emma para despedirse. Papá dice que puedes venir a nuestra casa. Tiene una piscina, caballos y de todo. Después de que se marcharon, Sara se sentó en el sofá, mirando la carpeta de documentos. Emma se subió a su lado. Mamá, ¿está bien que me guste Tommy? Sara estrechó a su hija. Oh, cariño, sí, pero tengo miedo. ¿Por qué? Porque gente como ellos pueden darte el mundo, pero también pueden quitártelo igual de rápido. Le besó la cabeza. Y no sé si puedo protegerte de eso. Afuera, en su SUV, Richard hizo una llamada. Está hecho. Quiero ojos sobre ellas las 24 horas. Quiero saber si alguien siquiera las mira mal. Hizo una pausa, observando a Emma desde la ventana. Y Marcus, haz una investigación completa. Necesito saber todo sobre Sarah Miller. Todo. Algo en su tono sugería que esto era más que simple gratitud. 3 semanas después, Emma estaba frente a la Academia Westbrook, su nueva escuela privada, sintiéndose como si hubiera aterrizado en otro planeta. El edificio parecía un castillo con céspedes perfectamente cuidados y estudiantes llegando en coches de lujo. ¿Estás segura de esto, cariño?, preguntó Sara, apretando el volante de su viejo Honda, ahora aparcado junto a Mercedes y BMWs. Emma asintió, intentando ser valiente. Pero su nuevo uniforme se sentía rígido y su mochila demasiado pesada con los libros que habían recibido ayer. Por dentro, todo brillaba. Los pasillos tenían suelos de mármol. Las aulas contaban con pizarras digitales y iPads para cada estudiante. La escuela anterior de Emma tenía techos con goteras y libros de texto de 20 años. «Debes de ser Emma». Una maestra alegre, la señora Patterson, la recibió. «Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Tommy no ha dejado de hablar de ti». Tommy apareció, sonriente, tirando de Emma hacia su pupitre. «Siéntate conmigo. Le dije a todos que eres mi mejor amiga». Pero cuando Emma miró alrededor, vio que los demás niños la observaban. Sus ropas eran de marcas de diseñador. Sus zapatos no estaban gastados. Susurraban entre ellos, lanzando miradas entre Emma y Tommy. Una niña rubia llamada Madison se acercó durante el recreo. «Así que tú eres el caso de caridad que acogió el papá de Tommy». Las mejillas de Emma ardieron. «No soy un caso de caridad. Soy la amiga de Tommy». «Claro que sí». La sonrisa de Madison era afilada. «Mi papá dice que tu mamá era pobre y que el señor Harrington sintió lástima por ustedes. Por eso estás aquí». Tommy se interpuso entre ellas, con el rostro encendido de furia. «Emma me salvó la vida. Es la persona más valiente que conozco. Tú solo tienes celos porque nunca has hecho nada bueno por nadie». Madison se alejó dando pisotones, pero sus palabras dolieron. Durante el resto del día, Emma sintió el peso de ser diferente.
Los otros niños hablaban de viajes de esquí y de casas de verano en los Hamptons. Emma nunca había salido de Massachusetts. En el almuerzo, Tommy no se despegó de su lado, hablando sin parar para hacerla sonreír. No escuches a Madison. Ella es mala con todos. Mi papá dice que la gente mala suele ser solo gente infeliz por dentro. Después de la escuela, fue el propio Richard quien los recogió. Era inusual. Normalmente lo hacía un chofer, pero él quería saber cómo había sido el primer día de Emma. Entonces, preguntó mirando por el retrovisor. ¿Cómo fue? Fue diferente, respondió Emma con cautela. Los ojos de Richard se encontraron con los suyos en el espejo. Algo en su expresión decía que lo entendía perfectamente. Diferente no es malo, Emma. Muchas veces lo diferente es de donde vienen las personas más fuertes. Los llevó a una heladería, insistiendo en celebrar el primer día de Emma. Mientras se sentaban en el reservado, Richard en su traje caro, Tommy saltando de emoción y Emma callada y pensativa, la gente los miraba. Emma, dijo Richard con suavidad, deslizando un sundae hacia ella. Sé que esto es difícil. Escuela nueva, gente nueva, sentir que no encajas. Hizo una pausa. Pero esto es lo que he aprendido. La gente que importa no se fija en de dónde vienes, sino en quién eres. Y tú eres alguien que corre bajo la lluvia para salvar a un niño asustado. Emma lo miró, y por primera vez vio más allá de la ropa cara y de los regalos poderosos. Vio a alguien que también estaba solo, también intentando descubrir cómo volver a ser feliz. Señor Harrington, ¿por qué está haciendo realmente todo esto? Mamá dice que los ricos normalmente no se preocupan por gente como nosotros. Richard guardó silencio por un largo momento. Tu mamá no se equivoca. La mayoría no lo hace. Pero Emma, hace 3 años, cuando mi esposa murió, perdí el rumbo. Me convertí en alguien que solo se preocupaba por el dinero y el poder. Miró a Tommy. Y luego casi pierdo a mi hijo y una niña de 7 años me recordó lo que realmente importa. Su voz bajó. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. En el trayecto de regreso, Emma sintió una mezcla extraña de emociones. Miedo a la nueva escuela, calidez por las palabras de Richard, confusión sobre dónde encajaba en ese nuevo mundo tan extraño. Lo que no vio fue a Richard hacer otra llamada después de dejarla en casa. Necesito que investigues al padre de Madison Crawford. Averigua lo que anda diciendo por el pueblo. Su voz se volvió fría. Nadie hace que Emma se sienta pequeña. No mientras yo esté aquí. Y en ese momento, viendo a Emma despedirse desde el porche, Richard Harrington tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo iba a ayudar a Emma a navegar por su mundo, se aseguraría de que lo conquistara, pero algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. Para noviembre, los susurros en Meadowbrook se habían convertido en un rugido. Sara lo sentía cada vez que iba al pueblo, las miradas, las conversaciones en voz baja que se detenían al pasar, los viejos vecinos que evitaban cruzar sus ojos con ella. Lo digo y lo repito, no es natural, comentó la señora Henderson en la tienda de comestibles lo bastante alto para que Sara la oyera. Un hombre tan rico no regala dinero así como así, siempre hay condiciones ocultas. Las manos de Sara temblaban mientras cargaba las bolsas en el carrito. Había escuchado peores cosas. Decían que había atrapado a Richard, que lo había planeado todo, que estaba usando a Emma para acercarse a un multimillonario. La crueldad era sobrecogedora. Emma también lo sentía. En la escuela, la división era clara. El equipo Tommy, los pocos niños valientes que eran amables con ella, y el equipo Madison, que se encargaba de recordarle que no pertenecía. Aparecían notas en su casillero. Hija de cazafortunas. Alguien puso chicle en su mochila. Su tarea desapareció 3 veces, pero Emma no se lo contó a su madre. Sara ya se veía tan cansada, tan preocupada. En vez de eso, Emma volcó toda su energía en su amistad con Tommy, que permanecía ferozmente leal. Una tarde, Richard apareció en la puerta sin previo aviso
con el rostro sombrío. «Señora Miller, tenemos que hablar». Dentro, sacó su teléfono y le mostró a Sara capturas de publicaciones en redes sociales. Padres locales habían creado un grupo para hablar del caso Miller. Los mensajes eran venenosos. Llamaban a Sara oportunista, la acusaban de usar a su hija, especulaban sobre su relación con Richard. «Esto es repugnante», susurró Sara, pálida. Quizás esto fue un error. Tal vez Emma debería volver a su antigua escuela». «No». La voz de Richard fue de acero. «Eso es exactamente lo que quieren. Que te sientas avergonzada de aceptar ayuda, que vuelvas arrastrándote a la caja en la que la sociedad te quiere encerrar. Pero Emma está sufriendo. Los niños son crueles con ella. Todo el pueblo piensa que yo soy una... Tienen envidia», dijo Richard con frialdad. «No tenías nada y ahora tienes oportunidades. La gente odia eso. Les incomoda porque desafía la narrativa cómoda de cómo funciona el mundo». Sara se quedó de pie, abrazándose a sí misma. Solo quería darle a Emma una vida mejor, no esta pesadilla. Richard suavizó el tono. «Sara». Era la primera vez que usaba su nombre de pila. «Mírame. Crecí en hogares de acogida. Mi último padre adoptivo me dijo que nunca llegaría a nada. Cuando gané mi primer millón, dijeron que había hecho trampa. Cuando gané mi primer billón, dijeron que había vendido mi alma». Dio un paso más cerca. «El éxito incomoda a la gente. Ver que la bondad se recompensa les incomoda porque significa que no pueden justificar su propia inacción». Antes de que Sara pudiera responder, Emma regresó de la escuela con el rostro cubierto de lágrimas. Intentó ocultarlo, pero Sara lo supo de inmediato. «Cariño, ¿qué pasó?», preguntó Sara. «Nada, mamá, estoy bien», respondió Emma, pero Tommy la había seguido, con su pequeño rostro lleno de furia. Madison la empujó. Dijo que la mamá de Emma es una cazafortunas y que solo somos amigos porque mi papá le paga para que sea amable conmigo. El corazón de Sara se rompió. La expresión de Richard se oscureció peligrosamente. «Emma, ven aquí», dijo con suavidad. Cuando ella se acercó, él se arrodilló a su nivel. ¿Eso fue lo que dijo Madison? Emma asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Y qué hiciste?» «Le dije que estaba equivocada, que me gusta Tommy porque es amable, gracioso y valiente, no por el dinero». Richard sonrió, pero con un filo feroz en la mirada. «Esa es mi niña, Emma. Escúchame con atención. Gente como Madison alcanza su cima en la secundaria, pero gente como tú apenas está comenzando». Se levantó y sacó su teléfono. «Voy a hacer algunas llamadas. El padre de Madison trabaja en bienes raíces, ¿no?» «Richard, no». Sara lo advirtió. «No empeores esto». «¿Empeorarlo?» La risa de Richard fue helada. «Sara, empujaron a una niña de 7 años. Te humillaron públicamente. He sido paciente, pero la paciencia tiene un límite». Esa noche, mientras Emma dormía, Sara y Richard se sentaron en el porche delantero. Una imagen insólita. El multimillonario y la antigua limpiadora hablando en la oscuridad. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó Sara en voz baja. «De verdad necesito entender». Richard guardó silencio un buen rato. «Porque cuando tenía 8 años, estaba en un hogar de acogida donde otros niños me acosaban sin piedad. Y los padres de acogida simplemente lo permitían. Nadie me protegió». Se volvió hacia ella, y a la luz del porche, Sara vio un dolor antiguo en sus ojos. «Juré que si alguna vez tenía el poder de proteger a alguien tratado así, lo haría. Ningún niño debería sentirse inútil por circunstancias que no controla». Sara sintió que algo se movía en su pecho. «¿Hablas en serio?». «Cada palabra». Hizo una pausa. «Pero Sara, necesito que confíes en mí. Esto se va a poner más difícil antes de mejorar. ¿Puedes hacerlo?». Sara pensó en el rostro lleno de lágrimas de Emma, en la crueldad de la gente de mente estrecha,
en el hombre extraordinario que tenía delante, dispuesto a luchar en su nombre. No tengo mucha opción, ¿verdad? Siempre tienes una opción, dijo Richard. Puedes alejarte, volver a cómo eran las cosas, o puedes mantenerte firme y demostrarle a este pueblo que Emma Miller merece todo lo bueno que le está llegando. Cuando Richard se marchó esa noche, Sarah observó las luces traseras desaparecer. Ella aún no lo sabía, pero Richard ya había puesto algo en marcha. A la mañana siguiente, el padre de Madison recibiría una llamada informándole que su préstamo comercial, mantenido por uno de los bancos subsidiarios de Richard, estaba siendo exigido antes de tiempo. No ilegal, solo incómodo. Richard Harrington no hacía amenazas vacías, y cualquiera que dañara a Emma o a Sarah estaba a punto de aprenderlo por las malas. Pero a veces, la protección viene con un precio que nadie espera pagar. Diciembre trajo nieve y algo más. Un cambio en la dinámica de la Academia Westbrook. El padre de Madison, repentinamente presionado por problemas financieros, la reprendió con dureza para que dejara de antagonizar a los Harrington. El acoso de Madison se detuvo, pero también toda su red social. Ahora evitaban por completo a Emma y a Tommy, lo cual era mejor que la crueldad, aunque se sentía vacío. Emma pasaba más tiempo en la mansión de los Harrington, una enorme finca en el campo que le hacía sentir como si hubiese entrado en un cuento de hadas. Pero lo que más la impresionaba no era la piscina, los caballos o el cine privado, sino lo sola que se sentía la casa. La niñera de Tommy, Carol, era amable pero profesional. Las amas de llaves eran silenciosas. Los pasillos resonaban con ecos. La habitación de Tommy era más grande que toda la casa de Emma, llena de cada juguete imaginable. Pero a menudo ella lo encontraba sentado solo, esperando que su padre volviera del trabajo. ¿No tienes otros amigos con los que juegues?, preguntó Emma un sábado mientras construían un fuerte en la sala. Tommy se encogió de hombros. A veces vienen niños para jugar, organizados por papá, pero no son amigos de verdad. Solo quieren jugar con mis cosas. La miró con seriedad. Tú eres diferente. Te gusté cuando solo era un niño perdido y asustado. Emma lo abrazó. Eres mi mejor amigo, Tommy. Para siempre. Ese día Richard llegó temprano a casa, sorprendiendo a ambos. Lo hacía más seguido últimamente. Dejaba el trabajo para cenar con Tommy. Invitaba a Emma a quedarse. La llevaba a su casa él mismo en vez de mandar al chofer. Sarah también lo había notado, aunque intentaba no pensar demasiado en ello. Papá, mira nuestro fuerte. Tommy llevó a Richard para mostrárselo. Richard incluso se puso de rodillas y se metió dentro, haciendo que los dos niños rieran a carcajadas. Emma lo observó, aquel hombre poderoso jugando a hacer castillos de mantas, y vio algo que la dejó sin aliento. Richard Harrington estaba tan solo como su hijo. Esa noche, mientras Tommy se preparaba para dormir arriba, Richard y Emma estaban en la enorme cocina. Él estaba preparando chocolate caliente, sin pedirle al cocinero, haciéndolo él mismo. Emma, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Richard, entregándole una taza. ¿Recuerdas a tu papá? La pregunta sorprendió a Emma. Sí, señor. Murió cuando yo tenía 5 años. Tenía cáncer. Siempre me leía cuentos cada noche y hacía voces graciosas. Richard asintió despacio. Mi esposa, la madre de Tommy, Grace, murió cuando él tenía 2 años, también de cáncer. Su voz estaba espesa. Él apenas la recuerda. A veces me pregunto si soy suficiente para él. Usted es un gran papá, dijo Emma con toda sinceridad. Tommy habla de ti todo el tiempo. Dice que eres la persona más inteligente y fuerte del mundo. Los ojos de Richard brillaron. ¿Él dijo eso? Sí, y tiene razón. Emma dio un sorbo a su chocolate caliente. Señor Harrington, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué no tiene novia? Usted es bueno, guapo y hace un chocolate caliente muy rico. Richard soltó una carcajada, una risa genuina, real, que Emma nunca le había escuchado antes. Bueno, eso es directo, dijo recuperando la seriedad. Supongo que no he conocido a alguien que se sintiera correcto.
Después de Grace, me volqué en el trabajo. Apagué esa parte de mi corazón. La miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Porque mi mamá también está sola. Intenta ocultarlo, pero a veces la escucho llorar por las noches. Trabaja mucho, me cuida, pero nadie la cuida a ella. Algo cruzó el rostro de Richard, una emoción que Emma no supo nombrar. Tu madre es una mujer extraordinaria, Emma. Lo sé, dijo ella con orgullo. Es la mejor. Cuando Richard la llevó a casa esa noche, la acompañó hasta la puerta. Sara la abrió, sorprendida de verlo. Richard, no era necesario. Sara, tienes un minuto. Su voz era cuidadosa. Hay algo que me gustaría discutir. Dentro, con Emma enviada arriba a prepararse para dormir, Richard y Sara se sentaron uno frente al otro. La tensión era distinta ahora, no incómoda, pero cargada de algo sin nombre. Quiero invitarte a ti y a Emma a cenar. Una cena de verdad en Giovanni's, en el centro. Sara parpadeó. Eso es un restaurante muy caro. Lo sé, el jueves a las 7:00. Emma también. Considéralo un agradecimiento por todo el tiempo que ella pasa entreteniendo a Tommy. Richard, ya hemos hablado de esto. No nos debes nada. No se trata de deber, la interrumpió con suavidad. Sara, disfruto pasar tiempo con tu hija. Hizo una pausa, con algo vulnerable en su expresión. También me gustaría pasar tiempo contigo. Conocer a la mujer que crió a alguien tan extraordinario como Emma. El corazón de Sara golpeaba fuerte. Esto es... ¿Me estás invitando a una cita? Te estoy invitando a cenar, respondió Richard con cuidado. Lo que sea más allá de eso. Creo que deberíamos descubrirlo. Después de que Richard se fue, Sara se quedó en silencio, aturdida. Emma bajó las escaleras a escondidas, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿el señor Harrington es tu novio ahora?» «No, Emma, es solo una cena». «Pero te gusta», dijo Emma con naturalidad. «Sonríes diferente cuando él está cerca, y él te mira como papá solía mirarte». Sara tomó a su hija en su regazo. «Cariño, el señor Harrington y yo somos personas muy diferentes. Tú y papá también eran diferentes. A él le gustaban los deportes, a ti los libros, pero se amaban igual, de boca de los niños». Sara abrazó a su hija con fuerza, la mente en un torbellino. Ella también lo había sentido. Esos momentos en que los ojos de Richard se detenían en ella, cuando sus manos se rozaban por accidente, cuando el aire parecía chisporrotear con posibilidades. Pero enamorarse de Richard Harrington era peligroso. Él vivía en un mundo de privilegio y poder. Ella seguía siendo simplemente Sarah Miller de Meadowbrook, la chica que había crecido en un parque de caravanas y que a duras penas había logrado un Head. ¿Alguien como él podría verla realmente como una igual? El jueves lo diría. Pero Sara no tenía idea de que esa cena lo cambiaría todo, ni de que alguien los observaba, esperando el momento perfecto para destruir todo lo que Richard estaba construyendo. El restaurante Giovanni's era todo lo que Sara temía, y más: candelabros de cristal, camareros en smoking y una carta de vinos más gruesa que su anuario escolar. Había usado su mejor vestido, el azul marino que guardaba para entrevistas, y aún así se sentía poco elegante. Pero el rostro de Richard al verla borró cada inseguridad. «Estás hermosa», dijo simplemente, y la forma en que lo dijo, con reverencia tranquila, hizo que Sara lo creyera. Emma llevaba un vestido nuevo que Richard había mandado, rosa suave con lazos, y no dejaba de girar sobre sí misma. Tommy estaba a su lado, ambos niños riendo mientras corrían hacia la mesa. La cena fue sorprendentemente cómoda. Richard había pedido un salón privado, lejos de miradas indiscretas, donde pudieran ser ellos mismos. Le preguntó a Sara por su infancia, sus sueños, sus libros favoritos. Ella se encontró hablando libremente, riendo con sus anécdotas sobre reuniones de negocios desastrosas y la vez que Tommy lo convenció de disfrazarse de pirata para el Día de las Profesiones.
Los niños comieron rápido y luego pidieron permiso para mirar la pecera del rincón, dejando a Sarah y Richard a solas con el café. ¿Puedo decirte algo?, dijo Richard, sus dedos trazando el borde de la taza. Algo que no le he contado a nadie. Claro. Cuando Grace murió, me hice una promesa. Nada de distracciones, nada de relaciones, nada que me apartara de Tommy y de los negocios. Construí muros. Sarah. Muros altos. Alzó la vista con los ojos intensos. Y entonces, una niña de 7 años con una manta llena de conejitos derribó esos muros sin siquiera intentarlo. El aliento de Sarah se entrecortó. Richard. No he terminado. Él extendió la mano a través de la mesa, sin llegar a tocarla de ella, pero muy cerca. Tú y Emma habéis traído algo a nuestras vidas que ya no creía posible. Luz, risas, un propósito más allá de las ganancias. Hizo una pausa. No soy bueno en esto. Probablemente voy demasiado rápido. Pero necesito que sepas que cuando te miro, no veo a una limpiadora de Meadowbrook. Veo a una mujer que crió a un ángel trabajando 2 empleos. Veo fuerza, gracia y belleza, que no tienen nada que ver con el dinero o el estatus. Sarah sintió lágrimas punzándole los ojos. Apenas me conoces, entonces déjame conocerte. De verdad conocerte. La voz de Richard fue suave pero firme. No te estoy pidiendo promesas ni compromisos, solo estoy pidiendo una oportunidad. Sarah estaba a punto de responder cuando la voz de Emma los interrumpió. Mamá, señor Harrington, vengan a ver este pez. ¡Es enorme! El momento se rompió, pero algo había sido dicho. Algo había cambiado. Al caminar hacia el coche, Tommy sujetando la mano de Richard y Emma la de Sarah, parecían una familia. Varias personas en el restaurante lo notaron, susurrando, tomando fotos. Sarah no vio a la mujer en la esquina, su rostro torcido por la rabia, su teléfono captando cada momento. A la mañana siguiente, el teléfono de Sarah explotó con notificaciones. Alguien había publicado fotos del restaurante en las redes sociales con subtítulos venenosos. Cazafortunas local asegura multimillonario, una clase magistral de manipulación. La publicación tenía miles de compartidos en cuestión de horas, pero lo peor era la sección de comentarios. Cientos de personas, extraños, diseccionaban la vida de Sarah, sus decisiones, incluso su aspecto. Está usando a esa niña como carnada. Mira su vestido barato, intentando parecer inocente. Harrington es solo otro rico tonto. Sarah se sentó en su cama, con el teléfono temblando en sus manos mientras Emma se preparaba para la escuela. No escuchó el coche de Richard llegar. No lo oyó entrar con la llave que le había dado para emergencias. Sarah. La voz de Richard estaba tensa de furia. Había visto las publicaciones. Ella alzó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo con esto. Richard, no puedo. Mira lo que dicen. Me están destrozando. Richard se arrodilló frente a ella, apartó el teléfono. Escúchame bien. Esa gente no importa. Sus opiniones no significan nada. Sí importan, Richard. Importan para Emma. ¿Y si los niños en la escuela ven esto? ¿Y si...? Lo estoy manejando. La voz de Richard se volvió peligrosa. Tengo abogados enviando cartas de cese. Y desista a cada persona que compartió la publicación. Estamos rastreando la cuenta original. ¿Y si descubro quién está detrás de esto? No terminó la amenaza. No puedes luchar contra todo el mundo por mí, susurró Sarah. Obsérvame. Richard tomó su rostro entre sus manos. Sarah, te dije que esto se pondría más difícil. Te atacan porque tienen miedo. Miedo de que las líneas de clase no sean tan fijas como creían. Miedo de que una buena mujer pueda ser vista y valorada sin importar su cuenta bancaria. Con sus pulgares le secó las lágrimas. Por favor, no te rindas. No ahora. No cuando apenas estamos comenzando. Emma apareció en el umbral, el rostro angustiado. Mamá, ¿por qué lloras? ¿El señor Harrington te hizo daño? No, cariño. Estoy bien.
pero Emma miró a Richard con una fiereza sorprendente. Tienes que protegerla como ella protegió a Tommy. Promételo. Richard miró a aquella niña de 7 años, y no vio a una niña, sino a una guerrera. Lo prometo, Emma. Protegeré a las dos con todo lo que tengo. Cuando salió a hacer llamadas, convocando a su equipo legal, Sarah se dio cuenta de algo que la aterraba y emocionaba a partes iguales. Se estaba enamorando de Richard Harrington, no por su dinero ni su poder, sino por el hombre que se metía en fuertes demandas, que hacía chocolate caliente, que la miraba como si fuera valiosa. Pero también comprendió otra cosa. Había alguien ahí fuera que quería destruir esta relación incipiente, y apenas estaban comenzando. Esa noche, el jefe de seguridad de Richard trajo noticias que le helaron la sangre. La mujer detrás del ataque en redes sociales era Victoria Ashford, la hermana menor de Grace, la tía de Tommy, y acababa de presentar una demanda de custodia de emergencia, alegando que Richard era un padre incapaz que había elegido a una cazafortunas por encima del bienestar de su hijo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La petición de custodia cayó como una bomba. Los abogados de Victoria pintaron a Richard como un hombre obsesionado con Sarah, descuidando las necesidades de Tommy. Tenían fotos, marcas de tiempo, testimonios de empleados en nómina secreta de Victoria. El abogado de Richard, Marcus Chen, fue directo. Esto es malo. Ella está alegando que priorizas el romance sobre Tommy. Debes distanciarte de Sarah de inmediato. No, Richard. Van a usar esto para quitarte a Tommy. ¿Vale esta mujer el riesgo de perder a tu hijo? Esa tarde, Richard condujo hasta la casa de Sarah, con el corazón pesado. Ella vio su rostro y lo entendió al instante. «Vas a terminar esto», dijo en voz baja. No terminar, pausar. Richard entró. Victoria nos está usando en mi contra. Cada momento juntos. Ella lo documenta, lo retuerce como evidencia de que soy incapaz, y así gana. Sarah se abrazó a sí misma. Ella me convierte en la villana, y nosotros nos rendimos, hasta que termine la audiencia de custodia. Ve y protege a tu hijo. La voz de Sarah se quebró. Pero Richard, una vez que cruces esa puerta, una vez que me escondas como si fuera una vergüenza, se acabó. Emma, llamó Sarah arriba. Despídete del señor Harrington, no volverá a visitarnos. Emma apareció, confundida. Richard se marchó, viendo la pequeña mano de Emma pegada al cristal de la ventana. En la escuela, Madison se acercó a Emma con falsa simpatía. Escuché que tu mamá fue abandonada. Las cazafortunas nunca ganan. Emma no respondió. Por dentro, su corazón estaba roto. Esa noche, Tommy llamó llorando. Papá dice que no más juegos juntos. La tía Victoria quiere quitarme. Estoy asustado. Tu papá peleará por ti, dijo Emma con fiereza. Cuando esto termine, volveremos a estar juntos. Lo prometo. Victoria repasaba su estrategia con fría satisfacción. En realidad no quería a Tommy. Quería venganza. Venganza por años de ser la segunda frente a Grace. La hermana perfecta con la vida perfecta. Destruir la felicidad de Richard era su revancha. La audiencia de custodia se fijó para dentro de 2 semanas. Las líneas de batalla estaban trazadas. Sarah se volcó en el trabajo del centro comunitario, intentando olvidar el dolor en su pecho. Emma se había vuelto callada, retraída. Ella y Tommy se sentaban juntos en la escuela todos los días, unidos en la tristeza. Entonces Dorothy Freeman, la antigua ama de llaves de Grace, visitó a Sarah. Necesito decirte algo sobre Victoria, algo que debí haber contado hace años. Las manos de Dorothy temblaban. Grace me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que se lo entregaría a Richard solo si Victoria intentaba hacerle daño a Tommy. Dentro del sobre había evaluaciones psiquiátricas, informes policiales de los años universitarios de Victoria, pruebas de consumo de drogas, incluso una orden de restricción de un exnovio que afirmaba que Victoria había intentado envenenarlo. El patrón era claro. Victoria era peligrosa.
Grace lo sabía, susurró Dorothy. Victoria la culpó por contarle la verdad a su padre. Cuando Grace murió, Victoria vio su oportunidad. Sarah llamó a Richard de inmediato. Se encontraron en un parque al anochecer. Cuando él leyó los documentos, su rostro se puso blanco. «Esto lo cambia todo», dijo Sarah. «Victoria no es solo vengativa, es peligrosa. Si Grace sabía esto, ¿por qué no me lo dijo? Quizá estaba protegiéndote». Sarah le tocó el brazo. «Usa esto. Muéstrale al juez quién es realmente Victoria». Richard la atrajo hacia sí. «Lo siento. No debí haberte dejado. Somos más fuertes juntos. Te amo», susurró. «Yo también te amo», admitió Sarah. Se besaron bajo las estrellas mientras Emma y Tommy miraban la misma luna, deseando, esperando que los adultos lo resolvieran. Marcus revisó los documentos de Dorothy. «Esto es explosivo. El caso de Victoria se derrumba. Pero Richard, esto la destruirá públicamente. ¿Estás preparado? Intentó quitarme a mi hijo con mentiras. No merece piedad». Pero esa noche, Richard recibió una llamada que le heló la sangre. Victoria había descubierto la traición de Dorothy y amenazaba con exponer el pasado de Sarah. «Reúnete conmigo mañana, a solas, o libero información sobre tu preciosa Sarah que la destruirá. Tú eliges». Victoria no era solo vengativa, era despiadada. Victoria deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había informes policiales sobre Sarah. Un arresto de hace 15 años por robo. Los cargos habían sido retirados cuando el verdadero ladrón confesó, pero el registro permanecía. «La narrativa es perfecta», sonrió Victoria. «Una exladrona apunta a un hombre rico a través de una niña inocente. Aunque la hayan exonerado, la imagen pública es deliciosa. Sarah será arrastrada por todos los tabloides. La pequeña Emma. Imagina lo que dirán los niños. ¿Qué quieres? Rompe con Sarah públicamente. Haz una declaración. Fue un error. Yo retiro la demanda de custodia». Victoria lo rodeó como un depredador. «Si te niegas, destruiré a Sarah tan a fondo que deseará no haber oído nunca el nombre Harrington. Ese centro comunitario, lo cerraré. Esa casa, la ataré en demandas». Richard le contó todo a Sarah. Su rostro se puso pálido, luego se endureció. «Es verdad. Tenía 19 años y trabajaba en 2 empleos. Mi gerente robaba, culpaba a los empleados. Pasé una noche en la cárcel. La experiencia más humillante de mi vida». Lo miró. «¿Vas a aceptar ese trato?» «¿Qué? No». «Sí, vas a terminar conmigo y a quedarte con Tommy. No seré la razón por la que pierdas a tu hijo». «¿Y qué hay de nosotros?» «Los niños son resilientes». Las lágrimas llenaron sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. «He sido pobre antes, me han avergonzado antes. Sobreviviré. Pero tú perdiendo a Tommy. Eso los destruiría a ambos. Me estás pidiendo que me rinda. Te pido que seas inteligente, que protejas a tu hijo». Sarah le tocó el rostro. «Te amo lo suficiente como para dejarte ir. Ese es el amor real. Sacrificio». Cuando Richard se fue conduciendo, Sarah se desplomó, sollozando. Dentro, Emma lo había escuchado todo desde su ventana. No comprendía todo, pero entendió lo suficiente. Los adultos estaban renunciando. Emma decidió que si los mayores no iban a luchar, ella lo haría. Esa noche, Emma llamó a Victoria. «Soy Emma Miller. Quiero hablar sobre mi mamá y el papá de Tommy». Victoria rió con frialdad. «¿Qué podrías decirme tú?» «Sé del dinero que robaste del fondo fiduciario de Tommy, el dinero para su terapia que gastaste en ti misma». Silencio. Luego la voz de Victoria, tensa de rabia, mocosa, entrometida. «Tommy me dijo que escuchó a su papá hablar de cómo lo robaste. Eso es un delito, ¿no?» Emma colgó con las manos temblando. No sabía si funcionaría, pero no dejaría que Victoria destruyera a su familia sin luchar. Todo explotó a la mañana siguiente.
Victoria presentó una moción de emergencia alegando que Richard había manipulado a una niña para acosarla. Pintó a Emma como problemática, manipuladora. Los medios lo recogieron al instante. Niña de 7 años en la batalla de custodia del multimillonario. Sara estaba devastada. Emma fue retirada de la escuela mientras reporteros acampaban afuera. Marcus trajo peores noticias. Están presentando cargos contra Sara por intimidación de testigos a través de una menor. Pero Tommy había escuchado aquella noche. Se coló en el despacho de su padre y abrió el cajón cerrado con llave. Dentro encontró cartas, docenas de cartas de Victoria a Grace antes de morir. Cartas llenas de odio, amenazas y referencias a la póliza, y una vez que te vayas. Tommy las llevó a casa de Emma a medianoche. Cuando Sara abrió la puerta y vio a Tommy allí, el corazón se le detuvo. Richard llegó minutos después. Cuando vio lo que Tommy había encontrado, todo cambió. Las cartas revelaban que Victoria no solo odiaba a Grace, quería verla muerta. Las referencias a la póliza eran sobre el seguro de vida. Notas con la letra de Victoria. Tratamiento experimental en México. Clínica sin regulación, sin supervisión de la FDA. Marcus leyó las cartas con el rostro pálido. Richard, el último tratamiento de Grace. El que Victoria la convenció de probar. ¿Y si no fue un fracaso? ¿Y si era el plan? La habitación quedó en silencio. Si Victoria convenció a Grace de ir a una clínica peligrosa, y Grace había dejado a Victoria como tutora de Tommy, si tú eras considerado incapaz, Richard, esto podría ser asesinato. Tommy rompió a llorar. ¿La tía Victoria lastimó a mi mamá? Emma lo abrazó mientras Richard examinaba las cartas. Cálculos sobre seguros y fondos fiduciarios. Si era cierto, la batalla por la custodia no era por el bienestar de Tommy, era por su fondo fiduciario. Marcus, quiero investigadores, la clínica en México, los expedientes médicos de Grace, las finanzas de Victoria. Todo. Pero Sara vio algo más. En una carta, Victoria mencionaba a la chica Miller y su hija, escrita 2 semanas antes de la tormenta. Richard. Victoria nos menciona antes de que Tommy se perdiera. Nos estaba vigilando. Esto no fue oportunista, fue planeado. ¿Y si lo de Tommy perdiéndose no fue casual? ¿Y si Victoria lo orquestó, esperando otros resultados? Marcus, convoca una rueda de prensa mañana por la mañana. Vamos a terminar con esto. El reinado de terror de Victoria estaba a punto de derrumbarse, pero aún le quedaba una última carta. La rueda de prensa se fijó para las 10 a.m. El equipo de Richard trabajó toda la noche armando el caso. Investigadores volaron a México. Contadores forenses rastrearon las finanzas de Victoria, pero al amanecer, la seguridad irrumpió con noticias devastadoras. Señor, Victoria se fue. Abandonó el país hace 6 horas. Jet privado a las Islas Caimán. ¿Cómo? Alguien la alertó. Pero antes de irse, llamó a los servicios de protección infantil. La sangre de Sara se heló. ¿Qué? Presentó una denuncia de emergencia alegando que Emma estaba siendo usada como un arma, que Sara la estaba entrenando para mentir. CPS viene en camino. Tienen una orden judicial para retirar temporalmente a Emma. No pueden llevarse a mi hija. Sara corrió a casa con Richard. 2 vehículos de CPS ya estaban allí. Una trabajadora social estaba con un oficial de policía. Señora Miller, tengo una orden judicial para la retirada temporal de Emma Miller, en espera de evaluación. Esto es represalia. Dentro, Emma estaba empacando. Cuando Sara irrumpió, la niña levantó la vista con ojos demasiado maduros para sus 7 años. Está bien, mamá. Sé que tengo que irme por un tiempo. No, cariño. Vamos a luchar. Mamá, recuerda lo que me enseñaste. A veces tenemos que ser valientes cuando tenemos miedo. Yo seré valiente. Tú sé fuerte. Luego volveré a casa. Lo prometo. Sara se derrumbó, sollozando, mientras Emma la abrazaba. Al sacarla, Emma se volvió hacia Tommy. Cuida de mi mamá mientras no esté.
La protegeré como tú me protegiste a mí. La furgoneta se alejó. Sara se quedó gritando de dolor. Richard la sostuvo cuando se desplomó. Esa noche, Richard hizo llamadas usando todas sus conexiones, pero Sara se sentó en la habitación de Emma, abrazando su manta de conejitos. Esto era lo que temía, que amarte me costara todo. La recuperaremos, prometió Richard. Tommy se subió al regazo de Sara. Señorita Sara, Emma me dijo que su papá le dio esa manta. Aunque ya no esté, ella siente que él la protege. Quizá Emma también sienta que nosotros luchamos por ella. Sara lo abrazó y sintió como la determinación reemplazaba a la desesperación. Richard, quiero que encuentres a Victoria y la arrastres de vuelta para que enfrente lo que hizo. Nada de ser amable. Richard vio a la guerrera bajo el exterior dulce de Sara. Considéralo hecho. Marcus llegó con noticias. La clínica mexicana tenía registros. El tratamiento de Grace había sido activamente dañino. Fármacos conocidos por acelerar el cáncer. El médico recibió $50,000 de una cuenta anónima en el extranjero perteneciente a Victoria. La tenemos. Es asesinato. Asesinato premeditado. Pero Victoria había huido. Emma estaba bajo custodia estatal, y el mañana podía salvarlos, o destruir lo que quedaba. Esa noche, Sara se acostó en la cama de Emma, con Richard a su lado, y Tommy entre ambos. Gracias por luchar, susurró. Esta no es la forma en que termina nuestra historia, aseguró Richard, pero Emma, en un hogar de acogida desconocido, hacía sus propios planes. Mañana, todos sabrían lo que ocurre cuando arrinconas a un ángel de 7 años. La rueda de prensa comenzó puntual a las 10:00 a.m. Cada medio importante estaba allí. Richard se puso de pie en el podio. Marcus a su lado. Sara y Tommy en primera fila. Hace 3 años perdí a mi esposa, Grace, por cáncer. Ayer supe que fue asesinada por su propia hermana, Victoria Ashford. La voz de Richard era de acero. Victoria convenció a Grace de someterse a un tratamiento experimental en una clínica mexicana no regulada. Tratamiento que sabía letal. Lo hizo para acceder al fondo fiduciario de mi hijo a través de la tutela. La sala estalló. Las cámaras destellaban. Los reporteros gritaban preguntas. Richard presentó pruebas, las cartas, los registros financieros, testimonios del personal de la clínica mexicana que había sido pagado para administrar el tratamiento mortal. Victoria huyó del país anoche, pero antes de escapar, hizo que la mejor amiga de mi hijo, una niña de 7 años llamada Emma Miller, fuera retirada de su hogar con cargos falsos. Una niña que salvó la vida de Tommy, que mostró bondad a nuestra familia cuando más la necesitábamos. Sara se levantó, la voz clara. No me avergüenzo de mi pasado. Fui arrestada a los 19 por un crimen que no cometí. Era pobre. Luchaba por sobrevivir. Pero crié a mi hija para que fuera amable, valiente y buena. Victoria Ashford intentó usar mi pasado para destruirnos porque no soportaba ver la bondad recompensada. La multitud estaba en silencio, cautivada. Entonces las puertas de la sala se abrieron de golpe. Una trabajadora social entró apresurada y, a su lado, Emma. ¡Mamá! Emma corrió a los brazos de Sara. La sala explotó con destellos de cámaras capturando el reencuentro. La trabajadora social se acercó a Richard. Señor Harrington, realizamos una revisión de emergencia durante la noche. La denuncia contra la señora Miller resultó ser fraudulenta. Emma contó todo sobre las amenazas de Victoria, las cartas, lo que había escuchado. Aquella niña testificó como una detective veterana. La trabajadora social sonrió. Tiene usted a toda una luchadora. Emma se había negado a permanecer en silencio en el hogar de acogida. Les dijo a los trabajadores sociales todo. Exigió que investigaran. Incluso llamó personalmente a la oficina del juez. Con apenas 7 años, Emma Miller había desmantelado el último ataque de Victoria con pura determinación.
Marcus recibió una llamada. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Victoria ha sido detenida en las Islas Caimán. Se está procesando su extradición. Enfrentará cargos de asesinato, fraude, poner en peligro a un menor. Todo. La audiencia que siguió fue rápida. El juez, al ver las pruebas, desestimó de inmediato la petición de custodia de Victoria y emitió una orden de arresto contra ella. Tommy se quedaría con Richard. Emma fue oficialmente exonerada y el reinado de terror de Victoria Ashford había terminado. 6 meses después, en una soleada tarde de mayo, ocurrió algo extraordinario. Richard y Sarah estaban de pie en los jardines de la finca Harrington, rodeados de amigos, familiares y todos los que en Meadowbrook los habían apoyado. Richard tomó la mano de Sarah. «Sarah Miller, salvaste a mi hijo, a mi corazón y a mi alma. ¿Quieres casarte conmigo?» Sarah rió entre lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». Emma y Tommy aplaudieron, saltando de alegría mientras se tomaban de las manos. Ahora serían hermanos, la familia que habían elegido aquella lluviosa noche de octubre. Dorothy Freeman sonrió desde su asiento. Grace habría adorado a Sarah. Habría amado ver a Tommy tan feliz. El centro comunitario prosperó. Emma volvió a la escuela, ya no acosada sino celebrada. Incluso Madison se disculpó, su familia humillada por sus propias dificultades. Victoria fue condenada por todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, fraude, intento de secuestro. Pasaría el resto de su vida en prisión. Pero la verdadera victoria no estuvo en la sala del tribunal. Estuvo en la vida que construyeron juntos. Un año después de aquella primera tormenta, Emma y Tommy estaban junto a la misma ventana donde ella lo había visto llorando bajo la lluvia. Ahora eran hermanos, viviendo en la casa que Richard había construido para su familia unida. No la mansión, sino un cálido hogar en Meadowbrook, donde los vecinos saludaban y los amigos visitaban. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Emma. «Si no hubiera mirado por esa ventana aquella noche, nada de esto habría pasado». «Pero sí miraste», respondió Tommy, «porque eres valiente. Me salvaste». «Nos salvamos mutuamente», corrigió Emma. Sarah y Richard los observaban desde la puerta, su brazo alrededor de su cintura, su cabeza apoyada en su hombro. Grace la habría amado, susurró Richard. «Creo que nos está mirando», respondió Sarah, asegurándose de que cuidemos de su hijo. Richard besó la frente de Sarah. «Ahora nos cuidamos unos a otros. Todos nosotros». Aquel simple acto de bondad. Una niña de 7 años llevando a casa a un niño perdido bajo la lluvia. Lo había cambiado todo. Demostró que la bondad podía triunfar sobre la maldad, que el amor podía tender puentes sobre cualquier abismo, y que a veces las manos más pequeñas podían mover montañas. Emma Miller nunca olvidó aquella noche lluviosa de octubre. Tampoco Richard Harrington, porque fue la noche en que ambos aprendieron la lección más importante. La familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de quien aparece en la tormenta, te ofrece refugio y lucha a tu lado cuando el mundo dice que no pertenecen juntos. Y mientras el sol se ponía sobre Meadowbrook, bañando su hogar en luz dorada, Emma supo que su padre tenía razón. La manta especial con conejitos realmente alejaba las pesadillas, porque ahora, rodeada de amor, ya no había